la idea de proyectos, pero igual faltan hartos, ¿ya? Voy a esperar hoy día para poder recibir esos trabajos, ¿ya? Eso es re importante para poder efectivamente evaluarlos, ¿ya? O si no, lamentablemente tendré que evaluarlos con la nota mínima, ¿ya? No he recibido todos los trabajos de todos los grupos, es importante que los tenga, ¿ya? Eso es lo primero que quiero comentarles. Lo segundo es que también está disponible la evaluación 1 del curso, que son, si mal no recuerdo, son 7 preguntas que las van a tener que entregar en desarrollo en un archivo Word. Ya la idea es que las desarrollen individualmente y obviamente eso lo vamos a revisar para ponerle la primera calificación del ramo. ¿Ya? Entonces eso respecto a lo que es a las evaluaciones que hemos tenido hasta ahora y las actividades que han tenido que desarrollar. ¿Ya? En la clase de hoy ya hemos visto varios conceptos de evaluación de proyectos, estudio de mercado, costos, etcétera. Y ahora vamos a apuntar a estructurar cada uno de estos aspectos para poder evaluar la conveniencia del desarrollo de un proyecto. ¿Ya? Para eso vamos a hablar de lo que son los flujos de caja, que es una manera de ordenar los ingresos y egresos que van a tener nuestro proyecto para proyectar su rentabilidad, ¿ya? En esta primera clase lo que vamos a hacer es hablar principalmente de los parámetros económicos que se utilizan usualmente para evaluar proyectos, ¿ya? Y para eso vamos a tener que tener una idea de los costos que involucra el proyecto, las depreciaciones, etcétera, que las vamos a tener que estructurar para poder evaluar la conveniencia, ¿ya? Entonces esa es la idea de la clase de hoy. ¿Alguna duda, consulta con lo que les acabo de comentar? No, profe. Ya, excelente. Entonces vamos a hablar de flujo de caja y va a tener dos patitas esta clase. La primera parte va a estar bien enfocada en lo que son los parámetros económicos. Vamos a ver qué es el VAN, qué es el TIR. Vamos a ver también lo que es la tasa de retorno, ya que esa va a quedar más pendiente para la próxima clase, pero igual les voy a comentar un poco el significado. Y estos parámetros son re importantes porque nos permiten efectivamente evaluar la conveniencia de los negocios y, o sea, de los proyectos y eventualmente decidir por cuál inclinarse en el caso que uno tenga una cartera de proyectos. Ya. Lo primero que tenemos que hablar y uno de los conceptos más importantes es la tasa de interés, ¿ya? Como dice acá en la diapositiva, se habla de tasa de interés y se relaciona con el costo de tener el dinero en este momento en vez de en el futuro, ¿ya? ¿A qué se refiere este parámetro? ¿Cierto? Si yo tengo una cierta cantidad de dinero, ¿no es cierto? Yo la puedo tener invertida en distintos instrumentos, ¿ya? Y obviamente cada uno de estos instrumentos de inversión me va a representar a mí una tasa de retorno o una rentabilidad, ¿cierto? Ustedes saben que por lo menos como personas naturales podemos optar a tener un depósito a plazo, fondos mutuos, acciones, y dependiendo de las características que tenga cada uno de estos elementos de inversión, yo puedo apostar a que estos tengan una determinada rentabilidad. Y eso va a implicar un determinado costo que tiene ese dinero para mí, ¿no es cierto? Y obviamente eso implica que va a entregar una rentabilidad. Cuando yo tengo un negocio y este negocio tiene una cierta rentabilidad, invertir el dinero me va a implicar que yo voy a recibir mensualmente una cierta cantidad de dinero y obviamente eso genera una rentabilidad y una tasa de interés que depende de las personas y del riesgo que ellas están dispuestas a acceder. También se denomina tasa de interés a la cantidad que se paga por emplear el dinero ajeno. Por ejemplo, si ustedes tienen una idea de proyectos y están buscando inversionistas, ¿ya? Yo voy a decidir invertir en sus negocios en la medida tal que ustedes me reporten una rentabilidad mayor a la que yo esperaría en mis instrumentos de inversión, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista la tasa de interés va a representar la disposición a pagar que yo voy a tener para invertir en un determinado negocio, ¿ya?
Y obviamente esto busca compensar la oportunidad de ocuparlo en otra actividad, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo varias opciones de inversión, yo voy a ir decidiendo qué opciones tomar en base a la tasa de interés que me represente a mí cada una de estas opciones, ¿no es cierto? Y yo voy decidiendo dejar la plata en un determinado plazo con el objetivo de recibir una determinada rentabilidad por ese dinero, ¿ya? Y obviamente eso es relevante para poder optar a decidir llevar a cabo un determinado proyecto. Entonces, muy importante este concepto de tasa de interés, tanto para representar el costo potencial que va a tener el dinero o como para decidir si lo voy a invertir en una determinada en un proyecto o no. También se relaciona con la reposición del retorno que el dueño ganaría si hubiese invertido en vez de prestarlo, ¿no es cierto? Y obviamente ustedes en sus proyectos van a tener que estimar una rentabilidad del proyecto y obviamente esa rentabilidad para poder conseguir fondos la van a tener que contrastar con una tasa de interés y obviamente la tasa de interés que ustedes ofrezcan en su proyecto tiene que ser mayor a la mayor a la tasa de interés que le va a ofrecer la persona que le va a prestar el dinero para que efectivamente puedan acceder a él y obviamente van a tener que pagar por una determinada tasa de interés por ese dinero que se va a relacionar con lo que ustedes están ofreciendo. Ya. Obviamente acá, relacionado con la tasa de interés, los bancos pagan sobre dineros depositados y cobran por prestarlo, ¿no es cierto? A mí, por ejemplo, me dicen yo te presto 1.000.000 de pesos y ese 1.000.000 de pesos tiene una tasa anual de interés de un 2%. Eso significa que yo voy a terminar pagando al final del periodo 1.000.000, ¿cuál es sería 1.020.000, algo así, ¿ya? Entonces, obviamente, eso representa una tasa de interés y ese es el dinero que va a recibir el banco por prestármelo a mí, ¿cierto? Y obviamente, si yo necesito dinero por una determinada inversión, yo puedo optar a recibir el dinero del banco siempre y cuando la tasa de interés que genere mi proyecto sea mayor a la que me ofrece el banco de manera de tener capacidad de pago de este crédito que yo voy a recibir. ¿Ya? Es uno de los temas más importantes que hay que tener en cuenta para la evaluación del proyecto porque depende si yo estoy buscando inversionistas o si voy a buscar fuentes de financiamiento en los bancos, ¿ya? Los criterios de evaluación son distintos porque en un caso voy a tener que considerar los pagos parciales de esos créditos con las tasas de interés agregadas y en los otros casos voy a tener que competir en el caso de buscar inversionistas con una tasa de interés que tenga. Ya, y acá se dice que para analizar los efectos del dinero en el tiempo existen dos esquemas, ¿ya? Y como les comenté, depende si uno es prestamista o inversionista, tal como se lo acabo de comentar, ¿ya? Cuando se habla de prestamistas, es decir, yo voy a un banco y le pido el dinero, el interés o la tasa de interés toma el nombre del costo del capital, ¿no es cierto? Y eso implica que voy a tener que pagar una determinada suma mensual y eso va a corresponder al costo de capital. Para el inversionista, el interés toma el nombre de tasa de retorno o rentabilidad. Entonces yo obviamente voy a tener que asegurar una cierta tasa de retorno de mi proyecto en base a los flujos de caja que yo vaya proyectando para los periodos de evaluación y eso me va a permitir estimar esa tasa de retorno y obviamente esa tasa de retorno tiene que ser competitiva para el inversionista, ¿no es cierto? Y va a implicar una ganancia para este inversionista siempre que la tasa de retorno que yo le estoy ofreciendo sea mayor que la tasa de interés que él tiene por los proyectos que está invirtiendo, ¿cierto? En ese caso sí voy a decidir invertir en ese proyecto, a menos que obviamente mi tasa de interés sea muy bajita o mi tasa de retorno esperada sea baja, entonces voy a poder optar por distintos instrumentos de inversión que tengan una tasa de retorno mayor a la que yo estoy obteniendo al tener invertido el dinero en los instrumentos que yo elijo. Respecto al concepto de tasa de interés, ¿quedó claro? Esto se relaciona bastante a los créditos, ¿no es cierto? Y tiene que ver con
la disposición que va a tener el dinero para generar beneficios en el tiempo, y obviamente la versión que tiene uno para tomar esas decisiones depende de la persona, y obviamente todas las personas van a tener un retorno esperado de los dineros que invierte en base a la cartera de inversiones que tiene, ¿no es cierto? Obviamente, si yo tengo un negocio muy bueno, voy a decidir estar invirtiendo de manera constante en este negocio y no invertir en otras opciones, dado que estas generan un retorno mucho menor al esperado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, consulta de lo que acabo de explicar? ¿Se entendió el concepto de tasa de interés? Que esto es la base de la clase de hoy día. Sí, profe, sí se entendió. Ya. Ya. Respecto a la tasa de interés, obviamente cuando yo tomo un crédito tanto de un banco o tomo una inversión de un inversionista, ¿no es cierto? Voy a tener que pagarle a ese inversionista sobre una tasa de interés más el valor original del dinero que me prestó, ¿no es cierto? Para poder estimar la tasa de interés, yo ¿qué es lo que hago? Tomo el valor futuro que va a tener el dinero, que es el que yo voy a tener que pagar, menos el valor actual, que es la cantidad de dinero que me prestaron, y lo divido por la cantidad de dinero que me prestaron. Y eso me va a representar una tasa que va a corresponder a la tasa de interés, ¿no es cierto? Cuando yo estimo el valor futuro del dinero, ¿no es cierto?, que es el que yo voy a tener que pagar después de utilizarlo, y lo comparo con el valor actual, voy a tener la rentabilidad que va a obtener el inversionista por este dinero, y esta lo comparo con el monto inicial que hice la inversión. Y eso va a corresponder a este parámetro que se denomina tasa de interés. Entonces, despejando de aquí, podemos estimar el valor futuro, y el valor futuro va a estar inflado por esta tasa de interés, ¿no es cierto? Por producto de que yo le tengo que producir un retorno al inversionista, y obviamente este retorno depende de la persona, ¿no es cierto? Y de la versión que tiene para ganar dinero, ¿cierto? En este caso depende obviamente de los elementos de inversión que tenga esta persona para decidir invertir en una determinada iniciativa. Entonces el valor futuro va a ser el valor actual o el dinero que me prestaron por 1 más la tasa de interés. Entonces esto me va a permitir saber qué cantidad de dinero voy a tener ganado después de un determinado periodo, ¿no es cierto? Y acá sale el desglose. FB es el valor futuro del dinero, BA es el valor actual, y obviamente I es la tasa de interés, ¿no es cierto? Esto es para un determinado periodo, puede ser un mes, un año, 10 años, una década, etcétera. Depende un poco la base que yo esté tomando para esta tasa de interés. Ya, algunos ejemplos de la tasa de interés, ya que estos se basan un poco en lo que uno puede encontrar en las instituciones bancarias. Acá nos pregunta, ¿cuál es el interés que cobra un banco si por prestarnos 100 debemos devolver 120 después de un año? Entonces aquí nos están dando, vamos a estimar la tasa de interés anual. Tomamos los 120 que tengo que pagar después de un año, ¿no es cierto? Y eso representa el valor futuro que va a tener el dinero que estoy invirtiendo para el banco, o sea, es el valor futuro que tiene el banco. Lo comparo con el valor actual, que es el dinero que me prestaron, y lo comparo con la misma base, ¿no es cierto? Y esto me va a dar una tasa de interés de 20%. Acá por otro lado, que es una tasa de interés alta, ¿ya? Normalmente tener una tasa de interés del 20% es bastante, ¿ya? Y eso tiene que ver obviamente con los elementos de inversión que uno tenga. Normalmente, cuando ustedes quieren invertir dinero en algún momento de sus vidas, ¿ya? Lo que se estila es hacer un trade-off entre riesgo y rentabilidad, ¿no es cierto? Cuando uno toma más riesgo, puede obtener mayor rentabilidad. Y lo que se estila hacer en esos casos, cuando uno opta por mayor rentabilidad, es dejar el dinero una mayor cantidad de tiempo, ¿ya? Entonces las inversiones con mayor riesgo rentan una mayor cantidad de tiempo, pero necesitan también, o sea, rentan mucho y se necesitan mantenerse invertido una mayor cantidad de tiempo, porque como tienen más riesgos pueden perder y ganar dinero, pero a la larga del proyecto va a significar una ganancia. Entonces, esta ganancia de un 20% de verdad es una buena tasa de interés, ¿ya? Ahora colocamos 100 por un año en un depósito que paga el 12% de interés anual. El valor que recibiremos después de un año es, obviamente, tomamos el valor actual, que son los 100, 1
y le sumamos la tasa de interés. Entonces vamos a recibir 112 después de un año, ¿ya? Que sigue siendo muy buena la tasa de interés del 12%, ¿ya? Normalmente las inversiones conservadoras, así una buena inversión que uno puede pensar mantenerlo por un par de años, debiera dar una tasa de interés alrededor del 7%. Y a eso se estila una tasa de interés adecuada para compensar el riesgo y una cantidad de tiempo razonable, ¿ya? Entonces sigue siendo alta esta tasa de interés del 12%. ¿Alguna duda? Consulta cómo opera la tasa de interés y cómo podemos estimar el valor futuro en base a esta tasa de interés. Ya, el tema del valor futuro va a ser primordial para poder evaluar los proyectos, ¿ya? Porque como nosotros vamos a proyectar un flujo de dinero en el tiempo, vamos a transformar todo ese flujo de dinero que va a tener el tiempo a un valor actual, para tener una base de comparación para todo, para el dinero, ¿no es cierto? Porque el dinero, en el fondo, cuando uno lo va invirtiendo, va perdiendo valor y puede ir generando valor si lo tengo invertido. Entonces tengo que hacer esa comparación para saber a cuánto va a equivaler ese dinero a valor actual, dada una tasa de interés. Entonces nosotros vamos a apuntar en esta clase para poder llegar a esa comparación. Para eso tenemos que echarle mano a lo que se denomina el interés compuesto, ¿ya? Entonces, en este caso, el interés compuesto busca determinar el dinero que que se puede obtener para una tasa de interés dada si yo la dejo más periodos que un periodo inicial dado. Entonces, en el ejemplo anterior, supongamos que al pasar el primer año colocamos el total de dinero por otro año más. Esperemos un poquito. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasa un poco cuando uno hace inversiones a largo plazo? El dinero va a tender a multiplicarse. Entonces, como del primer año teníamos 112, ¿no es cierto? Y como hay una tasa de interés del 12%, obviamente la cantidad de dinero va a crecer, ¿no es cierto? Y ahora vamos a tener 125. Entonces, después de 2 años, vamos a ganar un 25%, ¿no es cierto? Y obviamente este porcentaje va a ir aumentando a medida que transcurra el tiempo. O si uno lo expresa de otra manera, si uno calcula el valor futuro, uno tiene 100, ¿no es cierto?, que es el valor actual del dinero, lo multiplica por el interés que le va a generar el primer año y el interés que le va a generar el segundo, y de esta manera podemos expresar el valor futuro a 2 años como el valor futuro por 1 más la tasa de interés al número de periodos, ¿no es cierto?, que es lo que se muestra aquí. Entonces el valor futuro va a ser igual al valor actual del dinero más 1 más la tasa de interés por n, donde n representa el periodo de evaluación. Entonces, si aplicamos esta misma ecuación con n igual 1, vamos a obtener el interés simple que estimamos en la diapositiva anterior, que corresponde a un periodo. Y obviamente este análisis lo podemos extender a n cuán grande queramos, ¿no es cierto?, dependiendo de la tasa de interés y el número de periodos y el valor actual, vamos a tener una rentabilidad determinada para los fondos de inversión, o sea, para el dinero invertido. ¿Quedó claro el tema del interés compuesto? Sí, pero profe, una consulta. Uh-huh. ¿Cómo se ve relacionado directamente esto como en un proyecto, así como, porque lo Ya, entiendo como concepto, pero me cuesta como interiorizarlo y llevarlo a la práctica en un proyecto? ¿Cómo nosotros lo trabajaríamos directo ahí? o sea, por ahora tu duda se va a ir despejando en las diapositivas sucesivas, ¿ya? Es una muy buena duda, por si acaso, ¿ya? En el fondo estoy tratando de estructurar los elementos teóricos que van a sustentar este análisis, ¿ya? Porque nosotros en el proyecto vamos a tener que proyectar un flujo de ingresos y egresos de nuestro proyecto, ¿no es cierto? Entonces, en el año o en el mes 1 vamos a, no sé, invertir. En el mes 0, antes de que empiece el proyecto, vamos a tener que invertir, no sé, 10 millones de pesos. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, vamos a hacer inversiones y vamos a obtener ganancias. Entonces, cada una de esos veces nos va a entregar un balance positivo o negativo, dependiendo del flujo de inversiones. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar este concepto para tomar todos esos flujos futuros y pasarlos a un valor de dinero actual. Y eso me va a permitir evaluar
la factibilidad de realizar el proyecto, transformando todo este flujo de dinero a una base actual. Y de esa manera vamos a saber invirtiendo una cierta cantidad de dinero, cuánto debiéramos obtener dado este flujo futuro de dinero que vamos a tener. ¿Se entiende un poquito la idea, Francisca? Sí, profe, gracias. Esa es la idea de este concepto. Como nosotros vamos a tener valores futuros y vamos a tener una tasa de interés asociada al dinero, nosotros vamos a poder asociar el dinero, ¿no es cierto?, dependiendo si un inversionista, si estamos obteniendo el dinero desde un banco, nosotros vamos a tener una tasa de interés asociada a este dinero, ¿no es cierto?, porque nosotros podemos tener 1 millón de pesos y tenemos muchos elementos de inversión, ¿no es cierto?, y dependiendo de estos múltiples elementos de inversión vamos a tener una tasa de interés, ¿ya? Entonces, en base a esa tasa de interés yo voy a evaluar la conveniencia de tener este dinero en este elemento de inversión. Y con eso lo voy a poder pasar a una base actual y voy a ver si me conviene o no la idea de negocio, ¿ya? Pero poco a poco vamos a seguir llegando a esa idea, ¿ya? Pero tengo un poquito de paciencia que va a ir quedando claro en lo sucesivo. Otro concepto relevante es los conceptos de tasa nominal y tasa efectiva, ¿ya? Por ejemplo, estos conceptos tienen significancia cuando el periodo de capitalización es distinto al periodo de tasa de interés. Por ejemplo, supongamos que la capitalización es trimestral y la tasa de interés es anual, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que yo le doy una cierta tasa de interés al dinero de manera anual, pero se capitaliza o se generan ingresos por esta inversión trimestralmente, ¿ya? Entonces, para esto vamos a tomar un ejemplo. Usted deposita 1 a 1 año plazo a una tasa de interés nominal del 20%, con capitalización trimestral, es decir, 4 periodos en el año. Entonces, tomando esta tasa de interés, ¿no es cierto?, el 20%, esta la dividimos en la cantidad de periodos que se está evaluando el proyecto, o sea, el que se está capitalizando el proyecto. Es decir, el 20% de interés lo dividimos en 4 y esto significa que vamos a tener una tasa trimestral del 5%. De esta manera, utilizando la fórmula anterior, como en un año vamos a tener 4 periodos, ¿no es cierto? Y tenemos para cada periodo una tasa de interés del 5%, tomamos el 1 que es nuestra inversión inicial y le sumamos el 1 más la tasa de interés por el número de periodos. De esta manera vamos a obtener un 1,1255 al final del periodo de evaluación, que es de un año. Lo que equivale a un interés efectivo real de un año de 21,55%. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos una tasa nominal y tenemos un periodo de capitalización diferente, obviamente me va a convenir tener este periodo de capitalización diferente porque me va a permitir obtener una rentabilidad más grande que la tasa nominal que nos están informando. Y obviamente esto es súper relevante dependiendo de dónde saque el dinero, ¿no es cierto? Entonces, obviamente si yo pedí el dinero en una institución bancaria, no me va a convenir esto, pero si un inversionista me está entregando esto, o sea, si yo estoy invirtiendo el dinero con estas características, obviamente voy a obtener una mayor rentabilidad de mi inversión, ¿ya? Entonces es importante tener clara la diferencia entre tasa nominal, ¿no es cierto?, que va a estar basada en un periodo de tiempo, y la tasa efectiva, que tiene que ver con el periodo de capitalización que va a tener esta tasa de interés. Ya, tomando como base estos conceptos, ahora vamos a hablar del costo de oportunidad que tiene el dinero, que es un concepto que ya les he conversado brevemente en lo que va de clase, ¿no es cierto? Acá dice que el costo de oportunidad corresponde al costo que tengo al no invertir mi dinero en una oportunidad que tengo actualmente. Esto es como un trabalengua, ¿ya? Pero va a quedar claro en este ejemplo. Ya. Por ejemplo, yo tengo la oportunidad de colocar 100 en un banco con una tasa de interés del 12%, ¿no es cierto? Y obviamente esa es la tasa de interés que yo voy a tener
y con la cual voy a comparar todas las inversiones. Entonces, ¿qué dice acá? Cualquier oportunidad de inversión la voy a comparar con esta oportunidad, ¿no es cierto? Obviamente, dependiendo del elemento de inversión, podemos tener una mayor o una menor tasa de interés en función de la cantidad de tiempo que yo voy a dejar el dinero invertido, ¿no es cierto? Y obviamente voy a obtener una rentabilidad real de mi inversión, que va a ser la diferencia entre estas dos rentabilidades. Si por ejemplo yo tengo mi dinero en un fondo mutuo con una tasa de interés del 20%, ¿cierto? Y obviamente estas tasas de interés son variables, depende un poco de la volatilidad del mercado, pero más o menos un buen fondo de inversión a alto plazo da 20%. Entonces yo, si alguien me ofrece un negocio, yo le voy a decir cuál va a ser la tasa de interés que tú me ofreces, ¿no es cierto? En el periodo de evaluación que yo tengo para el propio dinero. Y obviamente yo voy a hacer la comparación entre la tasa de interés que me está ofreciendo esta oportunidad de negocio en el periodo de evaluación versus la que tengo yo, y voy a decidir sacar el dinero de mi fondo de inversión y ponerlo en esta idea de negocio, siempre y cuando la tasa de interés sea mayor, ¿cierto? La rentabilidad real en ese caso va a ser la diferencia entre los dos, porque yo ya tengo el dinero invertido y ya obviamente tengo una rentabilidad más o menos asegurada, y cambiarla me implica una rentabilidad real respecto a los fondos que tengo invertidos. Y obviamente esto de aquí va a depender si el esquema, o depende si estoy buscando inversionistas o un prestamista, ¿no es cierto? Que en este caso es un banco. No suena muy bien prestamista, pero los bancos son prestamistas, ¿no es cierto? Que están regulados por la superintendencia de bancos, ¿ya? Para un esquema de inversionista al proyecto, para poder invertir, ¿no es cierto? Yo voy a exigir un retorno al proyecto mayor a la tasa mínima de retorno, ¿cierto? Tasa mínima de retorno, costo de oportunidad, es un punto de aceptación o rechazo de la inversión. ¿Qué es lo que le estaba comentando yo? Dependiendo de la tasa de interés que yo tengo, voy a exigir una tasa mínima de retorno para los negocios, ¿no es cierto? Dependiendo de la rentabilidad que tiene mi dinero, y obviamente voy a optar por realizar esta inversión siempre y cuando la tasa de retorno que me estén ofreciendo sea mayor a la que yo tengo en mi dinero. Respecto a si estoy buscando financiamiento y estoy buscando prestamistas, ¿no es cierto? Bancos, aseguradoras, cajas de compensación, hay varias instituciones que prestan dinero, ¿no es cierto? Tanto para inversiones inmobiliarias como para negocios, ¿cierto? Yo voy a optar a tomar la opción de financiamiento siempre y cuando la tasa de interés que me ofrezca el banco sea menor al costo de oportunidad que tiene el dinero, ¿no es cierto? Y obviamente ese costo de oportunidad depende un poco de la tasa de retorno que tenga el negocio. Entonces, yo voy a tomar el crédito siempre y cuando el costo de oportunidad o la tasa de retorno que tenga el proyecto sea más grande que o la rentabilidad del proyecto sea más grande que la tasa de interés que tenga el banco, ¿no es cierto? Yo no voy a hacer un negocio o no voy a pedir un crédito si el proyecto no va a tener capacidad de pago para el crédito que yo estoy pidiendo, ¿no es cierto? No tiene ni un sentido, ¿no es cierto? Que esté regalando mi trabajo para pagar intereses que no me van a generar ningún flujo futuro. Entonces, esto tiene que ver con cubrir esos gastos de préstamos y esto tiene que ver con el costo de oportunidad del dinero. ¿Alguna duda, consulta respecto al costo de oportunidad? Que está muy relacionado a lo que preguntó Francisca respecto a qué tiene que ver con estos conceptos de valor futuro y valor actual, ¿no es cierto? Esto tiene que ver también con los costos de oportunidad que tenga el dinero, y obviamente la decisión o no de hacer un proyecto tiene que ver con las tasas de interés y las tasas de retorno que tengan las distintas opciones de financiamiento, y tomar una u otra va a depender de la conveniencia que tengan estas. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, Ya. profe. Esperen un poquito, que quiero ver en las diapositivas que estoy para no perderme. Ya. Ya.
Y obviamente, como les he comentado, el costo de oportunidad depende de muchos factores, depende del riesgo. ¿No es cierto? Yo le he hablado un poquito del riesgo, que tiene que ver con el dinero que yo estoy dispuesto a perder o a ganar por una determinada inversión, y obviamente el riesgo que yo estoy dispuesto a tomar también depende del periodo de evaluación, ¿no es cierto? Mientras mayor sea el periodo de evaluación, probablemente yo opte por tomar opciones con mucho mayor riesgo, ¿ya? También depende de la situación macroeconómica. Probablemente si la situación macroeconómica no está tan bien, ¿no es cierto? Hay alta inflación, alta incertidumbre, ¿no es cierto? Como la que estamos viviendo actualmente, las tasas de rentabilidad sean mucho más bajas y uno se le abra la carpeta para invertir en distintas opciones. Y entonces obviamente depende de la situación macroeconómica, el estado económico del sector de operación, ¿no es cierto? Obviamente aquí hay unos sectores que se han visto muy beneficiados, sobre todo los sectores de la tecnología, ¿no es cierto?, que han estado muy pujantes debido a la rápida digitalización que hemos tenido, pero hay otros sectores que se han visto gravemente golpeados, como el sector del turismo, de transporte aéreo, ¿no es cierto?, debido a que ya no se puede mover tanta gente alrededor del mundo debido a las condiciones de confinamiento. Entonces, obviamente, el riesgo y el costo de oportunidad que va a tener el dinero va a ir cambiando para cada uno de los actores involucrados, ¿ya? Y también el nivel de oportunidad que tenga el inversionista. Entonces, si un inversionista tiene invertido bien su dinero, va a ser mucho más difícil obtener financiamiento de parte de él. Entonces se va a tener que buscar distintos inversionistas con distintos costos de oportunidad de su dinero para que finalmente opte por la opción que yo estoy evaluando. Y obviamente depende de factores personales. Uno tiene aversión o no por el riesgo. Hay gente que no le gusta sufrir pérdidas, pérdidas fuertes de su dinero, y obviamente no va a optar con negocios que tengan un riesgo muy grande. Entonces, obviamente, eso es súper personal y eso también se relaciona con la tasa de retorno, ¿no es cierto? Normalmente, cuando yo opto por más riesgo, también obtengo más ganancias, ¿no es cierto? Y obviamente, eso es súper personal. Y obviamente, el nivel de inversión, ¿no es cierto? Dependiendo de qué cantidad de dinero uno tenga, va a tomar la opción de invertir en una determinada iniciativa. Probablemente si tengo una iniciativa con mucho riesgo, una tasa de rentabilidad muy grande y tengo un nivel de inversión muy grande, probablemente sea mucho más cuidadoso al invertir y prefiera diversificar la cartera, ¿no es cierto? Entonces, la cartera en el sentido de invertir en distintos negocios para un poco diversificar el riesgo, ¿no es cierto? Y obviamente eso va a depender de la cantidad de dinero que tenga y de varios otros factores, ¿ya? Estos son los principales. En cada instante, para cada proyecto y para cada inversionista puede existir un costo de oportunidad diferente, ¿no es cierto? Dependiendo de las condiciones que tenga, si tenga más o menos dinero invertido. Por ejemplo, si yo quiero dedicarme a hacer una iniciativa de inversión, tengo que ver efectivamente el costo de oportunidad que tiene mi tiempo, que también es súper relevante. ¿Me conviene o no hacer un emprendimiento? Eso va a depender efectivamente si estoy trabajando, cuándo estoy ganando, si tengo dinero para invertir. Y obviamente, en función de estos parámetros que yo le estaba comentando, para ser emprendedor efectivamente se tienen que dar las circunstancias para ser emprendedor, ¿no es cierto? Tengo que tener el dinero, tengo que tener el tiempo, el costo de oportunidad que tenga este tiempo tiene que ser mucho mayor que invertirlo trabajando en una institución, ¿no es cierto? Como lo hago yo como docente, mi costo de oportunidad se relaciona con que, bueno, en primera instancia me gusta hacer clases, y lo segundo, que probablemente no consiga las mismas oportunidades de generar ingresos, dado lo costoso de mi tiempo. Entonces, obviamente, todos esos factores inciden en tomar una determinada alternativa de inversión o no. Ya, y obviamente ya hemos hablado del valor futuro, del valor actual, ¿no es cierto? Hemos hablado del costo de oportunidad que tiene el dinero, ¿no es cierto? Y el costo de oportunidad, de nuevo, es el costo que tiene invertir el dinero en una determinada alternativa, y obviamente eso lo voy comparando con
la rentabilidad que me debiera tributar este dinero en las alternativas que ya tengo, ¿cierto? Y ese es el costo de oportunidad, ¿cierto? En función de la rentabilidad que me están entregando mis inversiones. Y tomando en cuenta aquello, tenemos que hacer alusión al concepto de equivalencia, ¿ya? Y aquí esto tiene que ver con lo que le comenté a Francisca. ¿Cómo podemos transformar todos estos flujos futuros que se desarrollan en el proyecto a un valor actual para poder hacer una equivalencia de este dinero en una base actual, ¿ya? Entonces, acá dice que el valor del dinero en el tiempo y costo de oportunidad. Llevas a los conceptos de equivalencia. ¿Cómo puedo transformar todos estos flujos futuros a una base común para hacer una equivalencia de la conveniencia de los flujos de dinero futuros? Acá dice, distintas cantidades de dinero en distintos momentos del tiempo pueden tener igual valor financieramente, ¿ya? Y aquí va a salir un ejemplo. Si su costo de oportunidad es del 15%, ¿no es cierto? En base a mis inversiones, yo estoy rentando un 15% y mi mi costo de oportunidad es un 15%, ¿no es cierto? Esto significa que si yo tengo 100 unidades monetarias hoy, significa que en un año más yo voy a tener 115, ¿no es cierto? O si me dicen te voy a pasar 115 en un año más, esto significa que yo voy a tener 100 en el día de hoy, ¿no es cierto? Ese sería el factor de equivalencia. Independiente de lo que pase, ¿no es cierto? Dependiendo de mis inversiones, yo voy a tener 115 en el futuro, ¿no es cierto? Entonces cualquier opción, eso me permite hacer una equivalencia entre el dinero que voy a tener y el dinero que tengo actualmente. Y obviamente eso me permite evaluar la conveniencia o no de un negocio, tomando los flujos futuros y transformándolo en una base común que es la base actual. ¿Alguna consulta con el concepto de equivalencia? Esta es la base de los parámetros económicos que vamos a hablar, ¿ya? Ya. Acá va a aparecer el primer atisbo de lo que significa flujo de caja y qué son los diagramas de flujo de caja. Ya, como les comenté al comienzo de la clase, los flujos de caja son los detalles de los ingresos y egresos de nuestro proyecto en función del tiempo. Ya, y estos se pueden representar esquemáticamente a través de una representación gráfica. Primero se ponen los flujos de dinero futuros en una línea horizontal, ¿ya? Entonces, que esta línea horizontal me va a indicar el flujo de tiempo que van a tener los ingresos y egresos en función del tiempo. Se ponen los flujos de dinero en función de los periodos en puntos equidistantes y los ingresos los pongo con una flechita hacia arriba y los egresos con una flechita hacia abajo. Las flechas son proporcionales a la longitud del valor, ¿no es cierto? Eso es como algo más o menos lógico, ¿no es cierto? Mientras más grandes las flechitas, mayor es la cuantía del dinero de la inversión o del egreso que va a implicar en este esquema. Las flechas son proporcionales a la longitud del valor. Se asume que el flujo de efectivo ocurre solo al final de cada periodo, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros podemos ver si evaluamos un negocio que vamos a tener distintos flujos de dinero a lo largo del periodo de un mes, ¿no es cierto? Pero para poder representarlos en un diagrama de flujo de caja o en el flujo de caja, tomamos el periodo completo de un mes o de una semana que nosotros elijamos para la evaluación del proyecto. Entonces, en este caso vamos a sumar todos los ingresos y egresos que se producen en nuestro proyecto en este periodo que yo estoy evaluando. Y el primer punto del flujo de caja se conoce como momento cero, ¿ya? Y es el momento donde yo voy a efectuar la inversión de mi proyecto y obviamente no voy a tener ingresos en ese punto cero, dado que estoy realizando la inversión del proyecto y obviamente todavía no está en operación, sino que en la etapa de inversión, no voy a poder obtener ningún flujo futuro del dinero. Aquí existe un diagrama de flujo de caja bien simplificado. Obviamente en el curso lo que vamos a hacer es
fabricar diagramas de flujo de caja mucho más complejos que los que se muestran aquí. Aquí vamos a suponer que vamos a hacer una inversión de 100 hoy y recibir 30 cada año los siguientes 4 años, ¿cierto? Entonces, obviamente, si uno llega y hace un análisis sencillo, dice que va a recibir 120 y como invertir 100 puede parecer atractiva la inversión. Pero obviamente, como yo soy un inversionista, invertir 100 acá va a implicar que yo voy a dejar de invertir en mis elementos de inversión, esos 100, y obviamente la rentabilidad que me generen estos flujos futuros tiene que compensar la tasa de retorno o el costo de oportunidad que tiene mi dinero. Y obviamente eso es una de las cosas que vamos a hacer, cómo podemos transformar todos estos flujos futuros en un valor actual para poder hacer una base de comparación con el dinero que yo busco invertir. Y por otro lado, podemos prestar 100 hoy y pagar 30 cada año los años siguientes. Entonces vamos a recibir un préstamo por 100 y vamos a ir desembolsando esos préstamos en pequeñas cuotas 30 cada año. Esto puede parecer adecuado, ¿no es cierto?, dependiendo de la tasa de interés. Puede convenirnos pedir un crédito y dejarlo invertido en un buen lugar y poder asegurar estos flujos de dinero futuros, ¿ya? Y eso va a depender obviamente de la tasa de interés o el costo de oportunidad que tenga el dinero. ¿Alguna duda o consulta con esto? Ya. Entonces, tomando un poco lo que dice Francisca, vamos a tomar todos estos flujos futuros y los vamos a transformar a un valor actual de dinero, que es lo que vamos a ver en la próxima diapositiva. Acá habla de valor actual. Obviamente no se pueden comparar dinero en distintos puntos porque su valor es distinto en cada punto, ¿no es cierto? Como el dinero va cambiando y existe una tasa de interés o un costo de oportunidad del dinero en función del tiempo, el costo del dinero en cada uno de estos puntos no tiene el mismo valor. Y obviamente tenemos que pasarle una base común para que efectivamente podamos comparar. Y para hacer esto se usa un truco. Se ocupa el concepto de equivalencia, ¿no es cierto? El concepto de equivalencia tiene que ver con transformar el valor que va a tener el dinero futuro a una base actual, ¿no es cierto? Y eso me permite decir, por ejemplo, si yo tengo una tasa de interés de 115 y me dicen que me van a pasar 115 después de un año, efectivamente para mí ahora esos 115 significan tener 100 hoy. Y obviamente, dado eso, tener 100 hoy me va a permitir decidir si efectivamente me conviene eso o efectivamente me conviene que me pasen los 100 ahora o el valor actual que corresponde al dinero. Y lo que se hace acá es convertir todos los flujos, convertir todos los futuros ingresos y egresos a unidades presentes, que es lo que plantea Francisca, ¿no es cierto? Es decir, todos estos ingresos de 30, 30, 30 los vamos a ir transformando a una base actual. Y esto se conoce como valor actual o valor presente. Entonces todos los flujos futuros de dinero los vamos a transformar a valor presente. Entonces el valor actual, vea, es multiplicando el pago futuro por el factor de descuento, despejando de la fórmula de interés compuesto. Entonces yo voy a tener el valor futuro, ¿no es cierto?, que va a corresponder a los flujos de dinero positivos o negativos que va a tener el proyecto para cada uno de sus periodos de evaluación. Y obviamente eso lo transformo en función del periodo donde sucede esa evaluación y lo tomo con la tasa de descuento asociada al proyecto. Y esto me permite transformarlo en valor actual. O sea, es decir, si yo recibo 500, ¿qué va en 2 años? ¿Qué va a significar esos 500 ahora? Donde R va a corresponder al costo de oportunidad y N al periodo donde va a suceder este flujo de dinero. Y esto va a quedar un poquito más claro aquí. Ahora vamos a poner un flujo de caja simplificado. Usemos el mismo caso anterior donde se invertían 100 y se recibían 30 cada año los siguientes 4 años. Pero llevando los flujos a valor presente y con un costo de oportunidad para invertir del 12%. ¿Ya? Entonces vamos a tomar la tasa de interés o costo de oportunidad
del 12%, ¿no es cierto? Y en el año 0, como estamos en el valor actual y el año 0 es ahora, el costo del dinero va a ser exactamente el mismo, ¿cierto? En el año 1, ¿no es cierto? Nosotros vamos a recibir 30, ¿no es cierto? Y esos 30, en realidad, como los voy a recibir en un año más, estos significan, dada la tasa de interés, no 30, sino 26,8. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si yo tomo esos 26,8 y los dejo invertidos en mis elementos de inversión un año, estos se van a transformar en 30, ¿cierto? El segundo año, ¿verdad? También voy a recibir 30, pero esos 30 son el valor futuro, ¿no es cierto? Y si yo los transformo a valor actual, van a ser 23,9. De nuevo, si yo tomo estos 23,9 y los dejo en mi elemento de inversión 2 años, voy a obtener estos 30. Y así sucesivamente para cada uno de los periodos de evaluación. Entonces, para ver la conveniencia del negocio, tengo que ver si estos flujos futuros son capaces de compensar estas ganancias de 100, ¿cierto? Y efectivamente puedo llegar a la conclusión de que voy a perder dinero tomando esta alternativa de inversión. ¿Por qué? Porque estos flujos futuros de dinero no van a ser capaces de, a plata actual, de compensar la inversión que yo estoy haciendo. ¿Se entendió, Francisca, la idea? Porque ahora creo que respondí lo que tú me preguntaste. Profe, una consulta. Ahí en el flujo descontado, ¿a ese se le aplica el 12% Exacto, por año? por año. Y por el periodo que corresponde. Segundo año, fíjate que al N o al periodo le aplicamos 2, al año 3 le aplicamos 3 y al año 4 le aplicamos 4. Fíjate que estos flujos futuros significan una menor cantidad de dinero en valor actual. ¿Se entiende? Sí, se Ya. entiende. Francisca, ¿quedó claro el concepto ya que me preguntaste y pudimos llegar efectivamente a la diapositiva que entrega las luces respecto a esto? Sí, profe. Sí, Ya. ahora me quedó como más claro cómo asociarlo. Ya. Entonces, fíjense que obviamente lo que tienen que hacer en sus proyectos es hacer esta proyección de los flujos futuros de ingresos y egresos de sus proyectos, ¿ya? Y esta es la pega que van a tener que desarrollar, ¿ya? En el taller del curso. Ya quedan hartas diapositivas, nos quedan 10, ¿ya? Pero es muy importante llegar a esta diapositiva y encuentro que es casi la más importante de la clase, porque me permite hacer esta transformación entre los flujos futuros de dinero y transformándola a una tasa actual del mismo. ¿Ya? Y respecto de evaluar la conveniencia o no del negocio, tenemos que estimar el valor actual neto, ¿ya? Que es la suma de cada uno de estos valores de dinero pasados a una base actual. Acá dice, el concepto de flujo de caja descontado o valor actual neto o valor presente neto, ¿ya? Entonces, vamos a tomar todos estos flujos futuros de dinero y los vamos a pasar a una base actual. Y obviamente esto es la suma de los valores positivos y negativos del flujo de caja descontado. Es decir, sumando esto y esto, y ver si efectivamente el valor actual neto es negativo o positivo, y eso me va a decir efectivamente la conveniencia o no de realizar el negocio. ¿Ya? Utilidad o pérdida en moneda actual de una inversión. Eso es el valor actual neto. Entonces me va a representar la utilidad en moneda actual de una inversión. Y se estima en función de esta correlación de acá, que no es otra cosa que la suma de los flujos descontados, y eso me va a entregar un valor positivo o negativo dependiendo de la tasa de retorno que tenga el dinero. Ya. Y aquí vamos a hablar de algunos criterios de evaluación financiera y económica, y vamos a ver la conveniencia o no de utilizar cada uno de estos. ¿Ya? Y de nuevo, el objetivo es seleccionar un proyecto que optimice la utilización de recursos para lograr objetivos del inversionista. ¿Ya? Y obviamente los inversionistas privados requieren una rentabilidad para evaluar la conveniencia o no de desarrollar una determinada idea de negocios. Los criterios más usados para la evaluación financiera son el valor actual neto, que es el que acabamos de ver, y el cual vamos a profundizar
en un par de diapositivas la tasa interna de retorno, que es otro tipo de parámetro económico que se utiliza bastante, ¿no es cierto? Y que me sirve como base de comparación para compararlo con la tasa de retorno que yo tengo de mi dinero actual, ¿cierto? Siempre y cuando esta tasa de retorno sea más grande que mi que mi costo de oportunidad, yo voy a optar por realizar este negocio, ¿ya? Y aquí tenemos lo que se denomina el payback o el periodo de recuperación de la inversión. Este parámetro económico me habla de cuánto tiempo voy a necesitar para recuperar el dinero que invertí, ¿ya? Y normalmente el payback se utiliza bastante en las áreas de ingeniería de las plantas. Cuando ustedes quieren desarrollar un proyecto de mejora o de reemplazo dentro de una instalación industrial, normalmente las empresas que funcionan medianamente bien, o sea, medianamente bien, que tienen una estructura para desarrollar cartera de proyectos, es decir, ustedes, no sé, quiero cambiar las líneas de vapor. ¿Por qué? Porque están funcionando mal, implican un determinado costo. Entonces, ese tipo de empresas normalmente para desarrollar los proyectos tienen un determinado monto que reinvierten para mejorar sus operaciones y para realizar los proyectos lo evalúan en función del periodo de recuperación de la inversión. En ese caso lo que hacen es elegir todas las inversiones que tengan un periodo de recuperación menor a 3 o 4 años. Entonces, obviamente, ahí uno se la juega para que puedan desarrollar los proyectos que uno tiene para que efectivamente mejoren las operaciones del sistema. Respecto a esto mismo existe lo que se denomina el periodo de recuperación descontado, ¿ya? Y el periodo de recuperación descontado contabiliza los efectos de la inflación en la recuperación de la inversión, ¿ya? Y existen tasas de retorno contable que se utiliza, que es un poquito más complicada de estimar porque necesita flujos contables y los flujos contables tienen interés y un poco más complicado y de menor uso, y la relación entre el beneficio y el costo, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, yo puedo entregar un BAN del proyecto, pero también va a tener una inversión. Entonces, obviamente, puedo tener una rentabilidad o un beneficio muy grande de mi proyecto, pero si tengo una inversión muy alta, probablemente no sé si vaya a realizar esta idea producto de la gran inversión que involucra, ¿ya? Ahora vamos a hablar del valor actual neto, ¿ya? Ya, el valor actual neto es como el parámetro de evaluación de proyectos por excelencia, ¿ya? Y el que más van a encontrar ustedes en todos lados, ¿ya? Junto con la tasa interna de retorno y el payback. Son los tres que me ha tocado ver bastante en proyectos de título, en diarios especializados de ingeniería química, etc. Es lo que más se utiliza, ¿ya? Y obviamente ya sabemos cómo estimarlo, ¿no es cierto? Transformando todos los flujos futuros a flujos actuales y sumando todos ellos, ¿cierto? Y la regla para decidir si se realiza o no un determinado proyecto es que se aceptan todos los proyectos con un BAN positivo, ¿no es cierto? Entonces, dado una inversión que yo haga, ¿no es cierto?, que implica un flujo negativo, yo voy a aceptar todos los proyectos que a valor actual tengan un BAN positivo, ¿no es cierto?, de todos los flujos futuros. Y obviamente si yo tengo una cartera de proyectos, yo voy a decidir siempre que tenga un mayor BAN o valor actual neto. ¿Quedó claro? Esto de hecho lo van a tener que estimar en sus proyectos, ¿ya? Entonces van a tener que hacer el flujo de caja y pasarlo todo a valor actual neto, y ahí van a saber efectivamente, en base a la tasa de retorno que ustedes escojan, el valor actual neto de que va a tener sus proyectos. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Ya. El segundo es la tasa interna de retorno, ¿ya? Es la tasa de descuento que hace el BAN igual a cero, ¿ya?
Y aquí es como distinto. Dado un flujo de dinero que yo tengo en mi proyecto, yo elijo una tasa de retorno, ¿no es cierto?, que es un problema de optimización que me haga que los flujos actuales netos sean iguales a cero. Y esto me va a indicar o va a ser un indicativo de la rentabilidad esperada del proyecto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la regla para decidir efectivamente qué tasa interna de retorno yo elijo? Primero, se aceptan proyectos que tienen una TIR mayor que el costo de oportunidad de mi dinero. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un costo de oportunidad de un 12%, yo voy a elegir todos los proyectos que tengan una tasa interna de retorno mayor que este 12%. Y esto va a implicar que siempre yo voy a aumentar el valor de mi dinero invirtiendo en esta inversión. ¿Ya? Y decidiendo entre varios proyectos, se escogerá el que tenga mayor TIR, ¿no es cierto? Que tenga una mayor tasa interna de retorno, ¿cierto? Si yo tengo una tasa del 12% y una tasa interna de retorno de un 15%, yo voy a optar por esta opción, dado que va a hacer que el valor futuro de mi dinero tenga un mayor valor, ¿cierto? Producto de que tiene una tasa de rentabilidad más alta. Y a pesar de que esto puede parecer muy tentador, tiene algunos problemas. De hecho, son 3 los problemas que presenta la tasa interna de retorno, y por eso normalmente se complementa con el valor actual neto para tener una evaluación completa de los parámetros económicos que involucra la realización de los proyectos. ¿Alguna duda, consulta? ¿Está todo claro? Profe, eso del costo de oportunidad es lo que veíamos en el flujo de caja. Exacto. Entonces, volviendo un poquito, me voy a volver acá. Entonces, fíjense que aquí elegimos una tasa una tasa de interés del 12%. Entonces, lo que se hace acá es, dado este flujo de dinero, yo dejo libre la tasa de interés. Entonces, ¿qué hago? Dejo expresado todos estos flujos futuros, ¿no es verdad?, con R como una variable. Y lo que hago es buscar el R que me hace el VAN igual a 0. Esto significa que el valor actual neto de este dinero va a ser igual a 0, pero si yo tengo una tasa de interés más baja que eso, sí o sí me va a aumentar el valor de mi dinero, dado que la tasa de interés o el costo de oportunidad es mucho mayor de este proyecto respecto al que lo tengo yo. ¿Quedó claro, Francisco? Ya, entonces nuestro tasa interna de retorno tiene que ser mayor a la sumatoria del flujo descontado. ¿Eso? No. Es que, de nuevo, depende de tu tasa o de tu costo de oportunidad. Tú puedes tener un costo de oportunidad de un 12%, de un 10%. Entonces, si tu tasa interna de retorno es más grande que ese costo de oportunidad, tú tomas la opción del proyecto. O sea, inviertes en el proyecto porque tiene una tasa de interés mayor. ¿Se entiende? Ah, ya, sí. Ya. ¿Dónde iba? Aquí. ¿Ya? Y este parámetro económico tiene algunos problemas que los vamos a describir y obviamente los tenemos que tener en cuenta para hacer la evaluación. El problema 1 que presenta la TIR, para el que me dio calor, tenía la estufita prendida, pero ya está despejado. No reconoce el monto de la inversión. ¿Ya? Fíjense que esto es re importante, porque puedo tener una tasa de retorno espectacular, pero si tengo que invertir $1.000.000 y yo no tengo $1.000.000, ¿dónde lo voy a sacar? Entonces, como no me dice la cantidad de inversión que yo tengo que poner para la iniciativa, es un poco engañoso la tasa interna de retorno en este aspecto. El resultado de la TIR nos indica porcentualmente una rentabilidad y no el valor que se espera del proyecto, ¿no es cierto? Y obviamente eso es súper importante, pues no... Yo si veo un negocio muy bueno y que vale $1 millonada, no lo voy a poder tomar nomás. Entonces, muy importante tener en cuenta el monto de la inversión. Si tenemos los siguientes proyectos incluyentes entre sí, A y B, ¿cierto? Fíjense que en el año 0, en el proyecto A, yo tengo que invertir, ¿cuánto? 100. Y en el proyecto B, ¿cuánto tengo que invertir? Tengo que invertir menos 10.000. ¿No es cierto? En el año 1 voy a tener un flujo de 150 y en el otro proyecto un
un flujo de 14.000. No, sí, de 14.000. Y acá fíjense que el valor actual neto, ¿no es cierto? Tomando una cierta tasa de retorno o un costo de oportunidad, una tasa de retorno del 20%, esto significa que el valor actual neto del dinero es de 25. Entonces la VAN es positiva y la tasa interna de retorno es del 50%. Entonces acá la VAN es muy alta, ¿no es cierto? Pero también se relaciona con un alto costo de inversión. Entonces la tasa interna de retorno acá es de un 40%, más baja la tasa interna de retorno. Entonces en este caso no nos trataríamos de inclinar por esta alternativa porque tiene un costo de inversión más bajo y a pesar de que tiene un VAN más pequeño, también necesita una menor inversión. Entonces obviamente tenemos que tener en cuenta esto y el valor actual neto que tendría mi dinero y el costo de inversión. Son cosas que no puedo desagregar porque obviamente pueden ser excluyentes dependiendo del inversionista. ¿Ya? ¿Quedó claro? Fíjense que la tasa interna de retorno de ambos proyectos es mayor al costo de oportunidad que tiene mi dinero, entonces me podría inclinar por cualquiera de las dos alternativas, pero obviamente depende del costo de la inversión inicial para ver por cuál alternativa me inclino. ¿Está todo claro? Ya, este Profe, cuando nosotros en nuestro proyecto estemos haciendo este ítem, nosotros tenemos como que estimar una ganancia en el año. Claro, exacto. Entonces en su proyecto ustedes van a decir, no sé, que tuvieron que invertir 5 y que vendieron para ganar 10. Entonces va a haber una ganancia de 5 en su proyecto en un año, por ejemplo. Entonces, obviamente, dependiendo de la tasa de retorno que se estile utilizar en su proyecto, ustedes transforman esos 5 a valor actual. Y obviamente esos flujos futuros debieran ir aumentando para ir compensando la pérdida de valor que tiene el dinero producto del costo de oportunidad que tiene el mismo. ¿Se entiende? Ya. Sí, sí, sí. Ya. El segundo problema, que hay flujos que no tienen TIR, ¿ya? Y esto parece extraño, pero dependiendo de los flujos futuros que se tengan, puede existir que no exista una tasa de retorno que haga que su VAN sea igual a 0. Es un tema de optimización y matemático, ¿no es cierto? Dependiendo de las características que tenga el flujo, ustedes no van a poder escoger nunca una tasa de interés positiva que le haga que su VAN se haga 0. Entonces, si toman estos tipos de flujo acá y estos los transforman a valor actual, ¿no es cierto? Tomando una tasa de interés arbitraria, ustedes se van a dar cuenta que no van a poder hacer que el valor actual neto sea igual a 0. Como dice acá, al aumentar la tasa de descuento desde 0, su VAN disminuye hasta que en alrededor de 145% llega a un mínimo de cerca de 7, luego de lo cual vuelve a subir. ¿Ya? Tal como se muestra acá. Entonces acá vamos a tener un mínimo y posteriormente va a ir aumentando un poquito. Entonces acá, independiente de la tasa de descuento o la tasa de interés que esté asociada a su proyecto, ustedes nunca van a poder hacer que el valor actual neto sea igual a 0. Y obviamente no van a poder encontrar una tasa de retorno para el proyecto que están evaluando. Simplemente es un tema matemático, ¿cierto? No todos los proyectos van a poder tener una tasa de retorno igual a 0. ¿Se entiende? Y ahí obviamente van a tener que echarle mano a otros parámetros de evaluación económica. ¿Está claro? Profe, Sí. que el VAN no sea 0 significa que está malo. O sea, que el proyecto está malo. No, de ninguna manera. Simplemente que no lo puede estimar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí fíjate que este proyecto, en el año 0 tuviste que hacer una inversión de 10, después perdiste 10, ganaste 10, perdiste 40 y ganaste 80.
¿Ya? Si tú intentas traspasar, independiente de la tasa de retorno, todos estos flujos futuros para que tengas un valor actual neto igual a cero, no lo vas a poder hacer independiente de la tasa de interés que tú elijas. Y es un tema matemático, ¿ya? Y obviamente si tiene este problema matemático, simplemente no lo puede estimar. No significa que esté mal o esté bueno el proyecto, no se puede estimar. Entonces, cuando ustedes tienen flujos positivos y negativos dentro de su proyecto, puede darse el caso que la TIR no pueden encontrar una tasa interna de retorno. Entonces, simplemente ahí tienen que echarle mano a otras evaluaciones, por ejemplo, el valor actual neto, eligiendo una tasa de interés adecuada. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. El problema 3 es que no todos los flujos declinan al aumentar la tasa de descuento. ¿No es cierto? El supuesto que nosotros estamos tomando es que a medida que aumentamos la tasa de interés, siempre vamos a obtener flujos decrecientes, ¿no es cierto? Hasta que lleguemos a la tasa interna de retorno donde el valor actual neto es igual a cero. Pero puede darse el caso contrario, ¿no es cierto? Que ir aumentando la tasa de retorno vamos a ir aumentando el valor actual neto. Y obviamente esto puede hacer que la tasa interna de retorno sea engañosa, ¿no es cierto? Y obviamente elegir el proyecto basándose en la tasa interna de retorno puede ser que no sea lo más adecuado, ¿no es cierto? Porque mientras mayor tasa interna de retorno puede ser que aumente mi inversión. Supongamos este flujo de dinero, ¿no es cierto? En este caso, acá nos dice, la TIR solo nos indica en dónde la ecuación del BAN cruza el eje X, ¿ya? Y eso es súper importante, ¿cierto? Nosotros tomamos el valor actual neto y le vamos cambiando la tasa de retorno, ¿cierto? Y nosotros suponemos que esto tiene una pendiente negativa. Y vamos a encontrar que pasa por cero. Y obviamente eso nos distingue si el valor actual neto va aumentando o va disminuyendo con el aumento de la tasa de retorno. Por ejemplo, si se toma este proyecto, donde hay que invertir 100 y se pierden 110, prestando dinero deseamos tener una tasa menor. Aquí el BAN y la tasa de descuento son proporcionales. Entonces, mientras mayor tasa de descuento, mayor valor actual neto voy a obtener, ¿ya? Y obviamente, ¿cómo podemos ver esto? De esta manera, ¿cierto? Para una tasa, vamos a obtener que la tasa interna de retorno de nuestro proyecto es del 10%, pero si optamos por una tasa de interés del 15%, ahí sí o sí vamos a ganar dinero. ¿Por qué? Porque el valor futuro del mismo va a tener un menor valor al valor actual, ¿no es cierto? Le vamos a quitar importancia a los flujos negativos. Entonces, va a convenir hacer esta inversión producto de que el valor futuro va a tener un menor valor, ¿ya? Y obviamente eso distorsiona un poco el espíritu que tiene la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, el espíritu es hacer que sea mayor al costo de oportunidad que tiene mi dinero. Y al hacer que sea la pendiente positiva, el criterio de decisión cambia, ¿cierto? No puedo utilizar la tasa interna de retorno en este caso. Una duda, consulta, la próxima clase vamos a seguir con lo que se denomina el payback, ¿ya? Que es el periodo que yo voy a recuperar la inversión, ¿ya? Y de nuevo, como yo le había hablado en esta clase, esto es un parámetro económico que se utiliza harto en plantas industriales. Ya me ha tocado muchos alumnos que han tenido que calcular payback cuando están haciendo sus informes profesionales en plantas industriales, ¿ya? Y normalmente ahí sí la tienen que jugar para que hagan sus proyectos. Y muchas veces los contratan porque son muy buenos desarrollando proyectos que tengan payback chiquitito. Ahí obviamente está el talento del evaluador de proyectos para que efectivamente desarrollen los proyectos que ellos están proponiendo, y eso es súper conveniente. ¿Ya? Ahí sí, esto de verdad es un talento, uno tiene que ir evaluando las distintas opciones y viendo cómo disminuir la tasa, el payback de sus proyectos. ¿Ya? Respecto a la clase de hoy, ¿está todo claro?
¿Le gustaría que repasara algún concepto o quedó más o menos claro todo? Eh, quedó claro igual, profe. O sea, yo igual me gustaría ver el tema del back, del ban. Ya. ¿Quieres que lo repase antes de Sí, terminar? sí, Ya. por ¿Dónde estamos? Profe, ¿y podría aprovechar de ver la diapo anterior que es la de esa misma? Ya, esta es como la diapo más importante. Yo les dije, de hecho, Francisca, que vamos a llegar a una diapo que es la más importante de la clase. Ya miren, dado esta tasa de retorno, podemos decir que el BAN de este proyecto lo vamos a estimar de manera explícita, ¿no es cierto? Nosotros tenemos menos 100 en el tiempo 0, 26,8 en el periodo 1, 23,9 en el periodo 2, 21,4 en el periodo 3 y 19,1 en el periodo 3. Fíjense que el valor actual neto es negativo, ¿ya? Entonces lo que me está diciendo ahí es que es un pésimo negocio hacer este proyecto, ¿ya? Y eso tiene que ver efectivamente con mi tasa de interés. Entonces yo voy a poner el dinero ahí y voy a ganar menos plata, ¿ya? Eso me está diciendo el proyecto. Si yo tomara estos 100 y lo invirtiera por 0,12 y esto es un periodo de 4. Ah, no, aquí me equivoqué. Si yo tomara el mismo dinero, ¿no es cierto?, los 100 y lo invirtiera en los 4 años, debería tener 157,4, más o menos. Y si yo tomo todos los flujos que tenemos acá, yo voy a ganar 91,2 versus los 157,35 que invertí. Entonces, fíjense que no, a ver, esto sería 120, ¿no es cierto? Yo hubiese ganado 120 si invertía en esta opción, o hubiese ganado 20 versus los 157 que hubiese ganado. Entonces, por un lado hubiese ganado 20 tomando esta opción de inversión, y por otro lado, si lo hubiese dejado los elementos de inversión que yo tenía, ¿no es cierto?, que implican una tasa de retorno del 12%, y hubiese ganado 57. Entonces, obviamente, me conviene dejar el dinero donde lo tengo invertido ahora. ¿Por qué? Porque voy a ganar una mayor cantidad dejándole en este elemento de inversión que poniéndole en este proyecto. Porque simplemente voy a ganar 20 en uno y 57 en otro. ¿Se entiende la idea? sí. ¿Ya? Es simplemente decir dónde me conviene más dejar la plata. Si te la paso a ti o la dejo donde la tengo guardada que me está rentando una cierta cantidad. ¿Alguna otra consulta? Ah, y eso incluye lo del ban, ¿cierto? Claro, esto es el BAN. Claro. Ya. El valor actual neto de invertir 100, como les comenté yo, eh, tomando mi tasa de retorno, yo ganaría 157,35, ¿ya? Y tomando este esquema de inversión, y yo voy a obtener después de 4 años 120. Entonces me conviene dejar el dinero donde lo tengo porque gané 157 dejándolo donde lo tengo invertido versus los 120 que voy a ganar si lo invierto en esta opción, o los 20 que voy a ganar en realidad. ¿Entiendes? Por eso es tan importante tener una tasa de retorno para poder comparar las inversiones. ¿Alguna otra consulta? No, ninguna. Ya. Si no hay más consultas, obviamente yo les voy a subir a esta clase. ¿Ya? Creo que estuvo bien clarita y concisa. La próxima clase vamos a ir extendiendo este análisis, vamos a hablar del payback, cómo se estima. Es relativamente sencillo estimar el payback, pero es muy importante que lo sepan hacer. Ya, ahí sí, si no hay más consultas, vamos a ir cerrando la clase. Trabajen en la prueba, recuerden que la tienen que entregar el próximo jueves. Los que no me han entregado la idea de proyecto también deben entregármela porque ya hay gente atrasada y sí, por favor pónganse las pilas con eso.
¿Ya? Eso, chicos y chicas, espero que les haya gustado la clase, que les haya quedado todo claro, y cualquier consulta quedo atento. Profe, una consulta sobre la idea de proyecto. ¿Usted nos va a mandar algún tipo de retroalimentación del... Sí, de lo debiera, que hablamos? sí, y les voy a mandar con una rúbrica la nota que debieran tener con la idea que me mandaron. Entonces, básicamente voy a revisar, y voy a decir, esta nota tienen, pueden optar a arreglarla o no, yo les recomiendo que la arreglen porque va a ser la base de lo que van a tener que hacer posteriormente. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Ya, profe. Y otra duda con respecto a la parte como cronológica de la entrega de estos trabajos, porque igual nos queda súper poquito, entonces, ¿cómo va a ser de ahora en adelante las entregas? ¿Cada Ya. cuánto? ¿O cómo vamos a ir avanzando con eso? Debiéramos tener un taller este miércoles donde les vamos a mostrar cómo estimar algunos costos e ingresos del proyecto y van a tener que ir trabajando en el dimensionamiento de algunos equipos para estimar estos costos. ¿Ya? Y la idea debiéramos tener una entrega parcial donde van a ir los balances de masa y energía que son la base del dimensionamiento de los equipos que se tienen que basar en algunos parámetros de estudio de mercado muy sencillos. ¿Ya? La idea es que ustedes puedan proyectar los flujos futuros para un periodo de evaluación determinado. ¿Se entiende? Y les vamos a ir pidiendo avances sucesivos para ir viendo cómo están proyectando las ideas que originalmente estudiaron. Probablemente vamos a quedar en un perfil o un estudio de prefactibilidad bien sencillo. Ya no vamos a alcanzar a llegar a un mayor nivel de detalle dentro del curso, pero calculando algunos parámetros económicos nos vamos tranquilos ambos docentes. Ya entendemos que un curso cortito normalmente se estila que sea un poco más largo, pero teniendo los elementos básicos de evaluación no deberían tener ningún problema. ¿Se entiende, Javiera? O sea, Francisca. Sí, profe, yo le quería pedir un favor con respecto al tema de las fechas. Si usted Ya. con el profe Isaac llegan a tener como fechas establecidas de las entregas de los trabajos, si lo puede mandar para poder organizarnos nosotros igual. Ya, sin ningún problema. Ya, profe, muchas gracias. Ya, Francisca. ¿Alguna otra consulta? Ya. Si no hay más consultas, podemos ir cerrando la reunión. Yo les voy a dejar disponible en un ratito más la clase y la grabación de la misma en el canal de YouTube donde están todos disponibles. Ya que tengan un buen día, descansen, cuídense y cualquier cosa que necesiten no duden en escribir. ¿Ya? Profe, ¿podría subir el PPT de la clase igual? Sí, no sé si se lo voy a subir ahora mismo, de hecho. Ya. Terminando la clase, se lo voy a subir. Muchas gracias. Ya. Chao, profe, Chao, gracias. profe, Chao, gracias. Chao, cuídense. profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao. Cuídense, por favor. Hasta luego, que estén bien.